Vale, Romanos 7. Lo que vamos a hacer es hacer de versículo 7 a 13. Yo había pensado que íbamos a 25, pero cambié el jueves. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Oremos. Padre, pues estamos aquí delante de un texto y el siguiente que son muy difíciles, muy complicados. Y te pedimos que tú nos guardes, que estés con nosotros, que nos ayudes de verdad a interpretar correctamente tu palabra y ver lo que tú tienes aquí para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues cuando yo estaba hace quizás meses mirando a Romanos, ya lo había dividido de 1 a 6, después de 7 a 13 y de 14 a 25. Pero cuando estaba preparando, ya lo preparé todo, de 7 a 25. Y lo tenía allí, páginas de apuntes. Y empecé a escribirlo a máquina y yo había pensado, pues voy a poner esta primera parte como observaciones preliminares. Pero me resultó imposible, hay tanta información aquí. Y es muy curioso porque se considera Romanos 7 de 14 a 25 uno de los textos más discutibles y más discutidos de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Y entonces yo pensaba, pues para llegar allí quiero tener un poco de tiempo para tratar los argumentos de esta interpretación y la otra. Pero lo que me di cuenta, porque ¿cuál es el propósito de un sermón? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Pues queremos que Dios use la enseñanza de su palabra para transformar vidas. Estamos pensando, hay de 7 a 13, quizás hay algunas verdades aquí de las más importantes de toda la Biblia. Tan importantes que tenemos que prestar atención y tenemos que escuchar bien. Y lo he organizado bajo 3 cosas que estos, pues, ¿cuántos son? 7 versículos enseñan. 3 cosas que esos versículos enseñan. Son cosas, si estás equivocado en esas cosas, esas 3 cosas que vamos a decir, pues puedes tener un gran problema. Entonces, son algunos conceptos claves. Número 1, la ley no tiene poder para librar a una persona del pecado. Bueno, vosotros que lleváis muchos años en el Evangelio, que conocéis bien vuestras Biblias, que lleváis muchos años conociendo al Señor, claro, pero no es tan obvio.
algunas personas más nuevas en la fe o algunas personas, estaba mirando, tenemos muchas conexiones esta mañana en YouTube. Algunas personas quizás no habían oído eso y por eso voy a repetirlo. La ley de Dios, la ley tiene varias definiciones, pero la ley de Dios, aunque sea buena, que vamos a ver, no tiene poder para librar a una persona del pecado. Ahora, podría librarnos del pecado de dos maneras. Librarnos del castigo del pecado. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista de Jesús, que quita el pecado del mundo, quita la condenación del mundo. Entonces, la ley no quita la condenación del pecado, pero tampoco quita el poder del pecado. Ni la condena del pecado, ni el poder del pecado. La ley no tiene poder en sí misma. Incluso, mira lo que dice, es una cosa, no sé si es sorprendente, es una cosa que siempre llama mucho la atención. Una cosa que enseña en versículos 7 y 8, que voy a leer otra vez, que dice, bueno, en el medio, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Para ilustrar eso, tenemos una experiencia más o menos universal, especialmente para los padres, pero para todos es universal. Va así. Solamente hace falta decir a un niño que no haga algo y lo hará. Solamente hace falta decirle que no haga algo y lo hará. No 100%, pero muchísimo. Y claro, muchos de vosotros, sí, cuando yo era pequeño era exactamente así. Porque el hombre por naturaleza, como nacemos, se rebela contra Dios y contra sus mandamientos. Incluso las personas dóciles, las personas generalmente complacientes y obedientes, tienen sus momentos. Y yo no estoy tan seguro que esta complacencia que tienen algunas personas no es una estrategia para escaparse de algo. Pero incluso las personas generalmente obedientes tienen sus momentos porque por naturaleza nos rebelamos contra Dios y su palabra, sus mandamientos. Ahora, otra observación cuando estamos diciendo, la ley no tiene poder ni para transformarte ni para salvarte, librarte del poder del pecado o los resultados del pecado. Me parece, por algún motivo que todavía no entiendo perfectamente bien, que a muchas personas les encantan los sermones llenos de ley. Es una impresión que me da. Alguien viene aquí con la ley y después, wow, qué bueno ha sido. Y quizás, mejor dicho, llenos de ley y de reprensión o quizás de bronca. Y solamente quiero que estemos pensando un poco. Si a mí me encantan estos de bronca. Y no sé, algunos quizás están pensando en sí mismo. Necesito castigo. Y otros pensando en ese a mi lado. Oh, qué bueno que le ha dado a este aquí al lado. Pero me parece que hay algo allí. Pero tampoco me parece que nos cambia tanto de dar las bofetadas espirituales. Voy a leer un versículo. Hace años, va a ser Gálatas 3, de 1 a 3. Hace años, creo que en aquella época era Ale, Natán y Josué. Josué pobrecito, es que le sacan Natán casi 4 años. Entonces,
con los devocionales, él tenía que sufrir por otro nivel, pero era muy inteligente, entonces a lo mejor entendía. Pero recuerdo que un día, normalmente hacía un versículo cada noche, un versículo, pero claro, tenías que repetir y coger el contexto. Pero Gálatas 3, de 1 a 3, y voy a decir algo acerca de mis hijos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ya había entrenado a mis hijos, si no saben la respuesta, dir Jesús, cuando les hacía una pregunta. Pero me sorprendió mucho que los tres decían sin duda, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dijeron, por el oír con fe. Por el oír con fe. Tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Por la carne. La Reina Valera de 2020 dice, en vuestros esfuerzos humanos, y yo añadiría, en vuestros esfuerzos humanos para cumplir la ley. Eso es como vais a avanzar espiritualmente. Es recibiendo el Espíritu por el oír con fe, y comenzamos por el Espíritu y seguimos con el Espíritu, mirando al poder de Dios para transformarlos, mirando a algo fuera de la ley, mirando al Evangelio, la gracia, la misericordia, el amor de Dios para transformarnos. Entonces las personas que les gusta bronca, me da la impresión de que piensan que la riña los cambia, que la ley tiene poder transformador. Conclusión de lo que enseña Romanos y Gálatas, la ley en sí misma no tiene este poder. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? La ley no tiene poder para transformar ni para salvar. Número 2. Otra enseñanza aquí muy importante. A pesar de el hecho de que no tenga poder transformador ni poder salvífico la ley es buena. Tiene un buen propósito y está ahí para ayudarnos. Una ayuda importante. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hiperbólico, ¿no? De ninguna manera. Pero yo no conocía pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el primer apoyo al hecho de que la ley es buena es decir que no es pecado. Como una exageración, un poco hiperbólico. Pero diciendo esto, lo que quiere decir es la ley no es una fuerza para el mal. Porque cuando estamos ahí luchando, alguna persona puede llegar a eso, a pensar la ley es mala. Y por eso no tenemos que obedecer. No, la ley es buena. Y todas las cosas a las que la ley moral de Dios quiere llevarnos son buenas cosas. A bendición, lo dijimos en el último sermón. La ley es para nuestra bendición, para nuestro bien, para nuestra prosperidad espiritual. Otro apoyo bíblico aquí en ese texto dice, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios no son gravosos, pero la ley no tiene poder para ayudarnos a cumplirla. Pero nos indica la diferencia entre el bien y el mal. Y otra cosa que dice aquí que me llama mucho la atención, en versículo 14 dice, la ley es espiritual. La ley va muy profundo.
La ley está allí para tener un impacto muy profundo en nuestro corazón, para hacer algo grande para nosotros, pero muy profundo, porque es incluso espiritual. Entonces, la ley tiene un buen propósito, nos ayuda, Dios la ha dado para nuestro bien. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos muestra que somos pecadores con necesidad de salvación. Nos muestra que somos pecadores con necesidad de salvación. Resumiendo, es decir, la ley no detiene el pecado, sino que lo revela, lo expone. Lo hemos visto en versículo 7, también en versículo 13, la segunda parte. Para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a manera pecaminosa. Para que yo pudiera entender que esas cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios, que se llama también pecados, pues sí, esas cosas son malas. Entonces, para que entendamos lo malo que es el pecado. No sé en qué año, yo creo que cuando estaba en tercero, rellenabas algunos cuadernos en la escuela, que era súper divertido, porque rellenar estos cuadernos, no sé si vosotros teníais esto, ganabas un premio. Entonces, rellenando el libro para no sé qué clase, y podías pedir una cosa al final del curso o lo que fuera. Y yo tenía suficientes puntos para pedir tinta invisible. Entonces, yo compré, pedí tinta invisible, tardó, parecía 3 años en llegar. ¿Sabes? Cuando eres pequeño, ¿cuándo va a llegar mi tinta invisible? Y llegó algún día y tenía instrucciones para ponerlo en el papel. ¿Y qué veías? Pues nada. Bueno, si mirabas muy bien, podías ver un poco de líquido allí. ¿Y sabes lo que tenías que hacer? Poner una vela y ponerlo encima de la vela sin acercarle demasiado y ya veías. Pues la ley un poco así. La ley estaba ahí escrito en el corazón, pero un poco como si fuese invisible. Y poniendo allí, Dios dándonos la ley. Pero en el Antiguo Testamento tenemos la ley moral, pero también tenías la ley civil y la ley ceremonial. Y la ley ceremonial, aunque era solamente para los judíos en el Antiguo Testamento, ya no es para cumplir hoy en día, era como una cosa, ¿cómo se dice? Pedagógica. Un instrumento para enseñar entre el bien y el mal, de diferenciar entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Ahora, hay también un párrafo largo en Gálatas que explica lo que es la ley, que va a más detalles que aquí. Pero concluye más o menos, Gálatas 3:14, concluye que la ley ha sido nuestro ayo. Sam no dice yayo, dice ayo. Para mí es muy gracioso. Es que Sam me llama yayo. Nuestro ayo, que es como nuestro tutor, la persona encargada de criar y educar a un niño y mostrarle cuando ha ido mal, cuando está haciendo algo mal. Pero la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Porque su propósito no era simplemente la ley en sí misma, sino para llevarnos a Cristo, dice. Y otra cosa curiosa que yo he luchado con, yo creo que cada año cambio en cuál es mi interpretación del versículo 9.
Pero voy a llegar a una conclusión por lo menos. Dice aquí en versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Ahora hay muchas interpretaciones diferentes de opinión de qué quiere decir esto. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero sabes, en todo el contexto, es bueno que moramos. Aquí, algunos pensaban que está diciendo algo malo, pero Dios usa la ley para que moramos. ¿En qué sentido? Tenemos que morir a la idea de poder salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir a pensar que podemos tener la conciencia limpia sin Dios. Tenemos que morir a la idea de que podemos presentarnos delante de Dios y Él va a declararnos justos por lo que hay en nosotros mismos. Esta muerte es buena. Morir a la idea de la autojustificación, de la autosalvación, de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, la ley es buena porque nos lleva a Cristo y nos muestra que tenemos que creer en Él y depender de Él para nuestra salvación y también para nuestra santificación. Primera lección, la ley no tiene poder para librarnos a una persona del pecado. Número 2, la ley es buena. Número 3, nuestro tercer punto es ver cómo el pecado nos engaña. Otro texto muy difícil había en versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y otra vez, eso es lo que, como yo lo veo, el pecado nos engaña haciéndonos creer que podemos ganar el cielo. Tomando ocasión por el mandamiento. Sería la manera de razonar humanamente. Si Dios nos ha dado una ley, ¿para qué es? Para cumplirla y ganar el cielo. Pero está diciendo todo lo contrario. Ese sería el pecado por medio de nuestra naturaleza pecaminosa engañándonos. Otra vez, a pensar eso. Y creer algo incorrecto así te mata. Este es lo que hemos estado diciendo del primer punto, el pensar que la ley nos salva, podemos salvarnos a nosotros mismos. Es algo muy importante tener esta doctrina correcta, para decirlo de una manera. Que la ley nos salva, no nos libra, pero nos lleva a Cristo. El engaño, o este engaño del pecado, nos lleva a creer algunas cosas muy equivocadas. Y son algunas cosas que vemos muy extendidas en la sociedad hoy en día. ¿Vale? Si la ley es para salvarnos y si el pecado, pero está allí engañándonos. Estas son las cosas a las que algunas personas piensan, algunas conclusiones a las que llegan. Y va así, una persona podría pensar, yo soy una buena persona. O, en general, el hombre es bueno en su esencia. Y eso es lo que la sociedad piensa mucho, que somos básicamente buenos. Y lo siento, pero no es un concepto bíblico. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Y el ser bueno no nos salva, es lo que enseña la Biblia. Lo que piensa la gente es que el ser bueno nos salvará. Entonces, una idea equivocada, soy buena persona y mi bondad me salvará. Número 2, soy una persona sincera. Y la sinceridad nos salva. No sé cuántas conversaciones habías tenido, pero yo oigo eso muchísimo. Que es algo, vale, estoy un poco equivocado, a lo mejor tú que has leído la Biblia tienes razón, pero yo soy sincero. Y con ser sincero,
es suficiente, pero la Biblia no enseña que la sinceridad nos salve. Todo lo contrario, la sinceridad no es lo suficiente. Y no estoy tan seguro que somos tan sinceros como creemos que somos. Por ejemplo, la Biblia también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los que dicen, uy, qué sincero soy, bueno, también nos engañamos. Pero aunque fuese 100% sincero, tienes que ser sincero para buscar a Dios, no sincero en pensando que tu sinceridad te salva. Y otra cosa que he oído, no entendiendo lo que enseña este texto, es, yo soy una persona religiosa. ¿Alguien me ha dicho eso? Dice, tú no sabes lo religioso que soy porque guardo mi religión para mí mismo. Y lo que estaba diciendo, no solamente soy religioso, yo soy superior a los cristianos porque yo no lo llevo allí, como decimos en inglés, en la manga, ¿se dice? Bueno, es una expresión en inglés. No lo llevo allí, no lo tengo allí muy públicamente mi religión, pero guardo mi religión para mí mismo. Pero tampoco nos salva. Sinceridad, o siendo una buena persona, o siendo una persona religiosa. Ahora, dice ese texto que el pecado quiere engañarnos. Y podríamos pensar inmediatamente que el propósito de este engaño es para que cometamos más pecados. Y podría ser esto, pero hay otra cosa. El pecado quiere engañarnos para llevarnos al camino de la perdición. El pecado como una personificación de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás querría? Que llevarnos a la perdición. El pecado en ese sentido, sí, Satanás quería que cometiéramos más pecados, pero también le gustaría más que nada que no entendiéramos nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, esas son algunas consecuencias muy serias de pensar que podemos salvarnos por la ley o transformarnos por la ley o no entendiendo que lo que Satanás quería es engañarnos, pensando una de esas cosas, que somos buenas personas o personas sinceras o personas religiosas y eso es suficiente. ¿Estamos de acuerdo que eso no es suficiente? Porque, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que veamos que somos pecadores y que necesitemos un Salvador. Un versículo que dice lo que Dios quiere es Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Yahvé, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y cuando Jesús viene y dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. También dice, el Señor no retarda su promesa, creo que hemos dicho eso el jueves en la reunión. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, Dios, si tenemos fe, si estamos dispuestos, si estamos escuchando su palabra, si estamos pensando, eso es lo que quiero, Él dice, los mandamientos que he dado están allí para que tú des cuenta que no puedes cumplirlos. No puedes. Pero por eso Dios ha enviado un remedio, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados,
de nuestra manera de pensar y creer en Él. Y si hemos creído en Él, seguir creyendo en Él. Seguir mirando a Él y el Evangelio para transformarnos cada día. Su gracia, su misericordia. Jesús vino en gracia y verdad. Entonces, le necesitamos a Él como Salvador para ir al cielo, para tener esta gran salvación que Dios ofrece. No en el cumplimiento en la ley, sino en la fe en el Señor Jesucristo, para salvarnos y cada día para transformarnos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque lo vemos aquí, algunas lecciones breves sobre la ley que está allí para llevarnos a ti. Entonces, y también, aunque indica tu moralidad, pero también es para llevarnos a ti para buscar la transformación de vidas y la victoria sobre el pecado. Entonces, ayúdanos cada día, pues depender de ti, confiar en ti y recibir de ti todo lo que tú tienes para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.